Hola amigos, soy César Villaluz y esto es el iceberg del deporte. Un mejor momento, el campeonato con la sub-17. Eso pues me cambió y nos cambió la vida por completo. Me ayudó a poder debutar pues muy joven, poder debutar a los 17 años cuando pues en Cruz Azul debutaban de 20 años para arriba. Adelanté muchos procesos y todo fue pues gracias a ese logro, ¿no? Y uno pues está muy contento de haber pertenecido a esa generación que estuvo en ese campeonato. El proceso para esa selección fue muy largo. El proceso empezó desde los 13 años y Chucho Ramírez hacía visorías, iba a los partidos, los filmaba, se te acercaban, te hacían preguntas, te preguntaban tus datos y a mí me tocó estar desde la primera convocatoria hasta terminar en el Mundial y en la primera convocatoria que llegamos al CAR, donde se entrenaba con la selección, nos recibe Chucho y nos dice que pues que nos íbamos a preparar para ser campeones del mundo, ¿no? Para cambiar desde esa generación que cambiara el fútbol mexicano en beneficio a las selecciones menores, ¿no? Y que lo creyéramos, que diario pensáramos en eso, que íbamos a quedar campeones del mundo, que si íbamos a ir, iba a ser a competir por un trofeo, ¿no? Por el primer lugar y no solo ir a competir y ser uno más. Entonces eso se trabajó y desde los 13 años hasta los 16 que fuimos al Mundial, pues era diario, cada convocatoria pues era repetitivo, que te decía lo mismo, se entrenaba y él te decía, no, pues tienes que descansar como campeón del mundo, comer como campeón del mundo, entrenar como campeón del mundo, se te tiene que hacer hábito, ¿no? Entonces era un hábito de todo eso psicológicamente que te lo estaba metiendo en la cabeza y aparte pues la preparación con, tanto técnica como física fue muy buena, fue muy fuerte, que nos ayudó a poder sacar ventaja y nos ayudó para cuando nos tocó ir a la primera división, pues podíamos competir también contra los jugadores de primera división. El partido de Costa Rica en cuartos, el equipo venía bien. Yo creo que fueron dos. El, el tercer partido de grupos que nos toca contra Turquía y se pierde. Y se pierde. De ahí se habló en grupo y se dijo que pues preferíamos perder ahí que perder ya en las fases finales porque ahí pierdes y estás fuera, ¿no? Ahí era un buen momento para reflexionar, para pues para ajustar los detalles que se habían tenido y apretar, ¿no? Ahora que ya empezaban las fases de eliminación directa y ya después contra Costa Rica, pues el equipo venía trabajando bien y con un autogol, pues vamos en contra en el marcador, ¿no? De ahí el equipo intentaba y no se daba, ¿no? Afortunadamente en los últimos minutos Efraín Juárez empata el partido, igual con un tiro la desvían y de ahí cambió el partido, ¿no? Ya después en los tiempos extra ya cayeron más goles y pasamos, pero siento que de ahí el equipo se relajó, ya como que sacó todo ese estrés y en la semifinal fue prácticamente distinto, ¿no? Ya era como todo lo que se estaba haciendo ya era ganancia y apuntábamos a la final que pues ya faltaban dos pasitos para poder culminar con lo que se había trabajado desde la primera convocatoria a ese campeonato. Pues la final pues fue la esperada, ¿no? Ahí Chucho trabajaba mucho lo de aplicación mental. Antes de ir al mundial decía, pues visualicen contra quién quieren jugar la final, cómo quieren que sea esa final, ustedes cómo se ven haciendo su mejor jugada, metiendo un gol. Y en una charla que tuvo, pues puso, ¿no? Pues me preguntó que con quién les gustaría jugar la final, ¿no? Y pues todos coincidieron que contra Brasil, por lo que representaba Brasil, por lo que iba a generar ganarle a Brasil y porque era pues el actual campeón en sub-17 y el que más títulos llevaba en sub-17. Entonces pues ya cuando nosotros jugamos la semifinal antes, pasamos, esperábamos el resultado y ya cuando vimos que ganaba Brasil, pues el equipo pues estaba muy motivado, ¿no? Estábamos viendo el partido y pues celebrábamos que ganara Brasil y Chucho decía, bueno, pues es lo que se pidió, es lo que queríamos, entonces ya está ahí, ¿no? Ya depende de nosotros pues dar nuestro mayor esfuerzo y es el último partido, ¿no? Aquí ya no se pierde nada, tenemos que salir con todo y así fue, ¿no? Salimos y desde el primer minuto el equipo se vio con esa intensidad, con esas ganas de querer ganar
y se nos dieron los goles muy rápido y ya de ahí el equipo pudo manejar mejor el partido hasta que cayó el tercer gol. Ya el equipo ahí sabía que ya tenía el resultado en la bolsa, ¿no? Ya nada más era esperar a que pitara el árbitro y en ese momento es cuando disfrutas todo el entorno de esa final. Pues es algo indescriptible, ¿no? Es una felicidad muy grande porque pues se te viene a la mente pues muchos recuerdos, ¿no? Desde que estás niño, desde que anhelas jugar en un estadio lleno. Yo creo que eso fue algo que no esperábamos, ¿no? Fue muy rápido porque pues por lo regular tú piensas y piensas en debutar en primera división o jugar en un equipo, ¿no? Y ahí fue antes, estás ya representando a tu país en una selección sin haber debutado, ¿no? Pero ahí en esos momentos no sabías la magnitud de lo que estabas haciendo y yo creo que ni ahorita, no te cae el 20 todavía de todo lo que se generó. Nosotros pues ganamos la final y pues decíamos, no, pues ya terminó, ¿no? Ya no pasó nada, ya regresamos con el trofeo y ya, pero llegamos a México y pues la euforia seguía, ¿no? Llegamos a Los Pinos, el viaje en el turibús, el estar toda la calle llena, que nada más pasaba el turibús y tú decías, bueno, pues ya fue el festejo hoy, ¿no? Y al otro día igual, y pasaba una semana igual, pasaba otra, pasaba un mes, y la euforia seguía, ¿no? Entonces ahí es cuando en realidad te empiezas a dar cuenta de lo que generó un campeonato del mundo o lo que significa. Pues para uno el estar con 13 años y estar en todo ese proceso, pues pues no es que sea difícil, pero pues prácticamente ya tienes que vivir distinto, ¿no? O sea, ya prácticamente ya no vives con tu familia, pues ya no tienes fiestas, ya no tienes que estar yendo a reuniones con familia, prácticamente ya vives para el fútbol, ¿no? Ya vives para entrenar, para comer bien, para la escuela en ese momento que se podía, pero ya con esa idea de poder llegar a un mundial, de poder representar a la selección y poderte ganar un lugar, ¿no? Porque la competencia era muy fuerte, pero de ahí pues ya prácticamente eres un atleta de alto rendimiento que pues tienes que vivir de tu cuerpo y para eso tienes que descansar, tienes que alimentarte bien y tienes que cuidarlo para que te pueda ayudar a poder dar resultados. Pues a los 17 años te cambia la vida por completo. Fuimos siendo pues unos desconocidos y regresamos prácticamente pues siendo conocidos por todo México y parte del mundo y de Estados Unidos y donde había un mexicano te conocía, ¿no? Entonces pues para la familia también fue igual. Ellos pues vivían los partidos con mucha intensidad. Mis papás no fueron al mundial desde un principio, ellos querían ir desde un principio, pero no se les dio esa oportunidad y ya Cruz Azul los apoyó para poder ir a la final y poder estar en esa final, ¿no? Pero ellos pues veían los partidos en la tele y yo veía las fotos o hablaba con ellos y estaban muy emocionados, ¿no? Era una euforia muy grande. En la colonia donde vivía, pues prácticamente ya era punto de reunión para ver los partidos y cada partido, no sé, empezaron con la familia, después había 10, después había 20, después tuvieron que sacar una pantalla casi en el patio por toda la gente que llegaba y pues prácticamente ya no había lugar, ¿no? Para que entraran más personas y poder estar viendo el partido, pero ellos en ese momento pues lo disfrutaban, ¿no? Porque pues al final pues veían que estaba un familiar pues representando, que estaban en la tele y ellos lo disfrutaban mucho, ¿no? Y ya cuando fueron a la final pues estando ahí en el estadio pues yo los veía y pues esa es la satisfacción que te queda, ¿no? El ver a tus padres que lo están disfrutando y están disfrutando en ese momento, pues un logro que estás teniendo. No, en ese momento, pues todos éramos unos niños, prácticamente, pues había muy buen ambiente, eso yo creo que fue el resultado que se nos dio tanto fuera como dentro de la cancha, pues se notaba todo eso, ¿no? No había maldad, no había malicia, todas nuestras actividades eran de juegos, era de estar conviviendo, los entrenamientos. Fue una etapa muy buena, muy bonita, porque los entrenamientos se metía hasta Chucho y parecía que no era el entrenador, ¿no? Parecía que era un compañero más. Cada que entrenábamos eran risas, era diversión, luego estabas comiendo o cenando y el comedor igual, risas. Había veces que hasta te tirabas en el piso en un entrenamiento de las risas que había y se disfrutaba mucho, ¿no? En ese momento los que no jugaban también apoyaban mucho, no había como ese celo de decir, no, pues, ¿por qué juega él si pudiera estar yo? Al contrario, ¿no? Siempre se apoyó al jugador que estuviera en ese momento porque era beneficio para todos y
Y eso yo creo que uno lo disfrutó mucho, ¿no? Y disfrutó mucho el convivir con todos ellos. A mí me tocó compartir habitación con el Torito Silva y pues era raro, ¿no? Porque pues prácticamente pues él jugaba en América, yo jugaba en Cruz Azul y pues siempre nos tocaban los partidos, aunque eran fuerzas básicas, pero era un clásico, ¿no? Y eran partidos que eran duelos muy fuertes y al final terminamos siendo muy buenos compañeros, muy buenos amigos, compartir habitación, compartir pues convivencia de 3 4 años y pues recordamos mucho cuando llega Giovanni, ¿no? Llega Giovanni y era pues el que venía del Barcelona, el que venía, pues de todos decían, no, no, pues es el único seguro, ¿no? Pues viene de Europa, viene de Barcelona y tú lo veías y serio, no le hablaba a nadie, pero de repente pues ya empezó a entrar al grupo y la verdad que se adaptó muy bien, ¿no? Bromeaba, platicaba y también pues todo lo que aportó fue muy bueno para el equipo. Pues todos eran de cualidades distintas, pero uno de ellos era Vela. Vela era un jugador sobresaliente, era un año más chico y aún así pues nos llevaban a correr a la Jusco, no sé, eran 4 kilómetros en lo más alto de la Jusco y luego en el camión que nos llevaban se arrancaba y decía el preparador físico, bueno, allá marca 6 kilómetros el camión y ahí se para y ahí todos corriendo, ¿no? Y Vela a lo mejor físicamente le costaba mucho, no aguantaba tanto, o punto que sí aguantaba, pero pues a lo mejor no le gustaba correr, ¿no? Pero él cuando lo metían ya a la cancha, o sea, era un jugador rápido, técnico, tenía gol y era un jugador sobresaliente, ¿no? Y cada jugador tenía sus cualidades, ¿no? A lo mejor una de mis cualidades era eso, que yo siempre iba punteando y corrían y iba de los primeros, pero es algo que se me facilitaba también, ¿no? Yo creo que eso se fue acoplando con cada característica de cada jugador que fue embonando en lo que pedía Chucho. Pues ahí no solo fue aprender de fútbol, ahí aprendí y pues en lo táctico me ayudó mucho, ¿no? Se trabajó mucho tácticamente para la edad que teníamos, fue algo que me ayudó mucho para más adelante, ¿no? Pero hubo enseñanzas que no solo eran de fútbol, ¿no? Sino que las llevabas en tu vida diaria, ¿no? Y con todo lo que se trabajaba, no sé, de aplicación mental o de visualizar o cosas así que se trabajó mucho, pues se pedía que no solo enfocarlas a lo que era el fútbol, ¿no? Sino a tus mismos objetivos, lo que querías, y no solamente ahí en la selección, sino qué iba a pasar después de que salieras de la selección, ¿no? O sea, no ibas a terminar ahí, sino ya tenías que tener otro objetivo, uno a corto, a mediano y largo plazo, y de ahí no solo en lo deportivo, sino también en tu casa, en tu escuela. Entonces eso te ayudó a saberte manejar también en objetivos fuera del fútbol. Pues uno de esos siempre fue mi papá. Mi papá siempre estuvo al lado de mí desde muy pequeño. Iba a los entrenamientos, me llevaba. A lo mejor cuando estaba más pequeño no iba a diario a los entrenamientos porque le tocaba trabajar, pero a los partidos pues nunca se perdía un partido, ¿no? Y conforme fui avanzando, pues cada vez estuvo más cerca de mí, ya me llevaba a los entrenamientos, a los partidos, y con él pues siempre se platicaba eso, ¿no? De cómo me veía en los partidos, me hacía su crítica, ya platicábamos y decía, no, pues yo me sentía así, o ¿por qué no hiciste esto? No, pues porque yo vi la jugada así, o me sentía mejor aquí. Entonces platicaba mucho, ¿no? Y también igual no solo era de fútbol, sino en la vida también te decía, no, pues es que no hagas esto, ¿no? O no salgas, o él me decía mucho, ¿no? No salgas de noche, es peligroso. Entonces cositas así que él trataba de guiarte a cómo él veía las cosas y que fuera un beneficio para ti también. Hola amigos, este fue un capítulo del Iceberg del Deporte. Soy su amigo César Villaluz y no se pierdan este y muchos episodios más del Iceberg del Deporte.